Bueno, hola a todos, buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quería tener un video más explicativo, no tanto guía, ya que hay muchas cosas que yo no pude explicar cuando hice el video del Melee, mi primer video. Este primer video pues básicamente tuvo muchas reacciones, ¿cómo lo puedo decir yo? Tuvo varios comentarios en donde pues nos ponían qué temas hemos tenido con el tema del Melee, cuáles han sido los tips que se deben, si tenemos que tener 100% de crítico, 100% de perforación y demás. Entonces pues para eso voy a hacer más bien esta guía un poco más explicativa para empezar a hacer el Melee. Entonces hagámoslo en la práctica. Entonces bueno, aquí primero que todo pues ya entro con los 16 personajes y me doy auras con la chamana. ¿Qué toca tener en cuenta primero? Pues ponerse primero la alquimia y luego colocarse el equipo de daño. ¿Por qué el equipo de daño? Me lo pongo al final, o sea, antes de empezar el Melee. Es importante porque pues esto tiene unos refinados y estos refinados son de tiempo. Entonces, para gastar lo menos posible, yo me los pongo antes de empezar el Melee. Entonces, ya cuando me pongo los refinados, lo que hago es darme auras con mis dos chamanas. Entonces, tengo una chamana luz, tengo una chamana dragón. Me doy auras y le doy iniciar lucha. Entonces, acá empezamos. Me fijo que tenga todo, entonces empezando por el amuleto, que me va a dar un extra de daño. Entonces yo aquí, ¿qué empiezo a hacer? Le pego a la primer torre y con mi personaje secundario me voy a pegarle a la última torre. ¿Por qué? Porque con esto se reduce el tiempo de hacerse el Melee. También le pongo la alquimia. En este caso, este personaje que está aquí, este ninja, tiene una equipación similar a lo que es mi personaje principal. ¿Qué equipación similar o a qué me refiero yo? Hablo de la alquimia y los accesorios y el arma más 9 también. Entonces, para empezar, pues ya se dan cuenta que hay un ataque muy variable. Entonces lo que hago es ajustarlo. ¿Cómo? Me pongo marca, me pongo todo lo que pueda tener un poco de daño y temas de velocidad de ataque. Entonces aquí ya se normaliza un poco más el daño. Ya se dan cuenta que está entre 11 y 12k aproximadamente por golpe. También uno de los suscriptores me decía que utilizara el combo. Yo siempre me pongo el combo. ¿Por qué? Porque el combo hace que pegue más golpes. Da como 5 golpes, que 1, 2, 3, 4, 5 golpes, como 5 o 6 golpes por, como no sé, es como una ráfaga de golpes, y pues esto hace que baje mucho más rápido la torre. Puntos a tener en cuenta. Bueno, primero que todo, los anillos de Igneo del Dragón van a caer en esta fase, que es la primera fase, que es bajarle al 75% de las torres, y va a caer en la segunda fase, que es bajarle hasta el 50% cuando aparecen los primeros metines. Yo que recomiendo ir recogiendo, puedes recoger un máximo de, digo, entre 3 y 5. ¿Por qué? Porque cuando tienes que poner los anillos al final del Melee, puede que falles poner los anillos, o que algún personaje se te caiga, o que tengas algún problema al colocarlos, pues tienes respaldo para poder colocarlos nuevamente. Si tienes una pegada considerable, así pues yo digamos que la he ido refinando con el tiempo. Si es mayor a 10k, casi siempre uno se demora entre 15 y 20 minutos en hacer el Melee. Pero si no, realmente uno si se demora más de los 20 minutos, pues igual los anillos van a aguantar lo suficiente. Entonces aquí, ¿qué hago? En este costado, pues las chamanas siempre las vamos a tener aquí
en el centro. Bueno, la chamana tiene una particularidad. La chamana tiene liderazgo en G2. Yo lo he ido subiendo con el tiempo. Y pues, ¿qué es lo bueno de tenerla en G2? Que el valor de ataque aumenta. También yo he subido la inspiración, la tengo en este momento en G2. La inspiración lo que hace que me pegue, o sea, que mi valor de ataque básico tenga un más 9. O sea, más 9 en puntuación, ¿no? No es más 9 de arma. Entonces, pues hace que suba el ataque básico, que es el valor de ataque, a 63. Por el contrario, mi ninja no lo tiene tan subido, sin embargo, a 58, perdón. Listo, esta es la segunda fase. Entonces en la segunda fase hay que bajar los metines al 50%. Entonces aquí que reviso que yo vaya teniendo todos los elixires puestos. Ya solamente son estos de acá, porque este tiene 30 minutos. Entonces desde que nos lo ponemos pues, y hasta que se acabe el melee es uno solo. También reviso, bueno, este también, que son los dulces de un video que subí hace poco, el evento de Ramadán, también tienen 30 minutos. Entonces pues si te matan se pierde el efecto, pero si no te matan ahí está el efecto. Entonces, ¿qué es lo importante? Ir recogiendo con la chamana los anillos que están por fuera del campo de golpe, es decir, que no están cerca a las torres. Entonces, bueno, también hay cosas que no hablé en el video, como los puntos de estado. Entonces decía un suscriptor que hay que tener en cuenta que el golpe crítico y el golpe perforador sean mayores a 100%. En este caso, pues yo tengo 93% de perforador, 108 de crítico. Sé que si supero el perforador, hace que mi valor de ataque aumente mucho más que teniendo el 100% de crítico. ¿Qué pasa? Si tengo el 100% de crítico, todos los golpes van a ser muy similares, de 11.000 a 12.000, entonces todos son muy similares. En consecuencia, si lo tuviera por debajo de 100, los golpes empezarían a variar entre, no sé, 9.000, 10.000 y 11.000. Entonces no podrías tener un tiempo menor de bajarle al melee en este caso. Entonces pues sería importante tenerlo así. Yo lo tengo así precisamente porque siempre estoy mirando que mi ataque primero sea constante y irlo subiendo poco a poco. Bueno, entonces miramos el tema del crítico y el tema del perforador. En este caso yo nunca he hecho una guía en polimorfa. ¿Por qué? Considero, o bueno, en pruebas que he hecho, para mí la polimorfa ha sido un poquito, bueno, no la he sabido usar o no sé cómo, no he sabido cómo aprovecharla. ¿Por qué? Porque siempre los ataques que pego con polimorfa son muy bajos y también creo que la resistencia que tengo no es la adecuada, porque cuando voy a reunir los jefes me matan. Entonces en este caso pues prefiero hacerlo así, a espadazos. Hay una cosa que no hablé tampoco en el video y es el set ostentoso, set refinado y set ostentoso. Entonces, ¿qué es el set refinado y set ostentoso? Prácticamente son unas bonificaciones que se añaden a espada, a casco y a armadura que hacen que tú pegues mucho más. En este caso, pues en el que tengo es prácticamente set refinado por el momento. Bueno, llegamos a la parte de los jefes. En esta parte de las torres mandan un poder. Yo lo que hago es cambiar de personaje y reunir todos mis personajes en la parte neutral donde no hay como daño del fueguito que cae alrededor del mapa, para que no los maten, mientras yo pues como que recupero auras y todo esto. Entonces lo que hago aquí prácticamente es lo pego en esta pared. Esta es la zona de la entrada. En esta pared no hay como daño del fuego, el fuego que pega en la parte inicial, en todo el mapa. Me doy auras y lo que hago es colocarme las habilidades y traer los jefes.
Entonces, a veces lo hago con cabos y en esta parte pues lo hago es a pie. Yo me les acerco, reviso que estén los 4. Hay momentos en los que a veces no están los 4, entonces toca traer el otro, vengo, corro un poquito, me pego a la otra pared. ¿Sí ven? A ese fuego me refiero. Entonces me pego aquí, me pongo una bendición de la vida, me regenero completamente la vida y empiezo a pegarle a los jefes. Me empiezo a fijar, por ejemplo, aquí empiezo a ver ataques de 11k, pero a veces de 6k, entonces quiere decir que me falta algo de crítico. Entonces empiezo a mirar los rocíos para que me cerciore que estén completos. Entonces les voy pegando. Bueno, aquí es importante, algo que no dije en el video, en el primer video, el del melee, es que hay que llevar veneno y sangrado. ¿Qué pasa? Que estos jefes tienen resistencia a veneno. Entonces les va a entrar más rápido el sangrado que el veneno. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo, aquí tengo 1% de veneno, bueno, no tengo mucho, creo que aquí también tenía veneno, no, mentira, yo ya no tengo más veneno. Yo decidí quitarlo del equipo, solamente dejé el sangrado que tiene aquí los pendientes de esmeralda. Con eso, para mí, con lo que tengo, es suficiente, porque pues si se dan cuenta, los puedo matar a los 4, los reúno a los 4 y se sangran relativamente rápido y los puedo matar. Una vez muertos los jefes, procedo a pegarle a los metines. En este punto lo que hago es llevarme todos los personajes al centro. El ninja lo pongo a pegar en la misma torre que lo pongo al inicio para que la empiece a bajar. Y las 2 chamanas, con la chamana que recogiste los anillos al principio, digamos que la llevo al centro, y en el centro, como no hay daño, por así decirlo, puedo botar los anillos para dejarle el siguiente anillo a la otra chamana, para que todos tengan el anillo y poner las torres más fácil. Bueno, en este punto me mataron, no pasa nada, muchachos. Lo que hago es pararlo y nuevamente colocarle las ¿cómo es que se llaman? Las auras de la chamana. Entonces voy trayendo poco a poco. Bueno, cuando lo matan a uno, tiende uno a perder un poco de tiempo. No se desesperen si los matan, ya que ese fuego, en lo que yo he probado, el fuego que pega fuera, aquí afuera, todo este fuego que pega aquí afuera, que es una habilidad del propio melee, ese gigantote que está por allá, lo que hace es bajar cierto como 24 o 25k de vida. Entonces no se preocupen, cuando uno supera esa cantidad, por lo general, y digo por lo general por lo que he probado, no te matan, solamente te bajan hasta cierto porcentaje. Ahí cuando te matan, pues te toca revisar que todo lo que haya sido consumible que se pierda cuando te matan, pues te lo vuelves a poner. En este punto pues ya pasaron más de 10 minutos, ya me puedo poner otra vez las luchas y los rocíos. Entonces, ¿qué deben de tener especial los rocíos? Que sean de 5 minutos o más, o que tengan un muy buen porcentaje de el bono que te esté dando el rocío, ¿sí? En este caso pues yo trato de usar los rocíos que tengan ojalá 10 minutos, 5 a 10 minutos, pero que superen el 10% de crítico y penetrante, y 100% ojalá de ataque. ¿Por qué? Pues prácticamente porque me sube mucho más las estadísticas. Este tiene 3 minutos, pero tiene 15% de crítico, entonces yo lo que trato es de ponérmelo. Bueno, es un poquito difícil hablar y hacer el melee, casi siempre lo hago callado, entonces me distraigo. Tengo que contar, son 4 metines los que caen, y si no los destruyes a todos, pues no puedes ir bajándole a las torres. En esta fase, que es la última fase, es pegarle a las torres hasta que sean azules. ¿Sí? Cuando estén azules es porque ya las bajaste la vida 0, y es posible al final colocarle los anillos. ¿Qué es también importante?
tener en cuenta en el melee. Los atuendos. Entonces, hay unos atuendos que tienen unas bonificaciones de set. ¿Dónde lo puedes ver? Aquí arribita. Por ejemplo, esta es la refinada, es de la arma, armadura y casco. Y hay otro que dice set, que es de el set de bonificación de los atuendos. Yo trato en lo posible, porque no siempre se puede, de combinar todo lo que sea atuendos que hagan set con la medalla del héroe, que salen muy rara vez. ¿Por qué? Porque es la que tengo más accesible. Entonces yo no le meto de Eres a la cuenta, la verdad. ¿Por qué? Porque pues realmente no tengo el dinero para hacerlo. Entonces lo que hago es comprar cajas de pez, o cuando hay pues medalla del héroe, ¿sí? Entonces trato de hacer el juego de set con la medalla del héroe y los dos atuendos que tengan esa bonificación. Y si no la tienen, pues busco la que sea más asequible, ¿sí? Y que dé mejores bonificaciones. Por ejemplo, hay una ahorita que es con Nazar, si no estoy mal, no puedo decir cuál es, ya la miro en la item shop. Entonces, si tú tienes dos atuendos, te dan 50% de experiencia, pero si tienes tres, te dan 5% de creo que es ataque mágico cuerpo a cuerpo. Hay algunos que dan fuerza contra monstruos. Cuando dan ataque mágico y cuerpo a cuerpo, pues digamos que también el daño sube un poquito más. Entonces yo trato de tener más que todo estas dos bonificaciones de set. De los atuendos a veces se combina con el arma y con la medalla del héroe, que en este caso es el amuleto. ¿Listo? Eso por ese lado. Y lo otro es algo que yo he probado mucho y a mí me sirvió porque pues soy alguien que no le invierte dinero al juego como tal, y es el tema del can. Entonces, hay gente que prefiere hacer el melee con el minidal. El minidal es una mascota que da 20, si no estoy mal, 20% de fuerza contra monstruos y ya. Cambio da 1500 de HP y ataque mágico cuerpo a cuerpo 15%. Cuando hice mis pruebas para hacer el melee al principio, cuando empecé a hacer este jefe, pues yo dije no lo voy a lograr porque tengo can, no tengo minidal. Cuando compro el minidal pues dura un mes desde que uno lo compra y salen ofertas relámpago. Si tú tienes más dinero y más acceso a comprar DRs, pues hay una caja que vale como 500 DRs. Entonces pues te puedes dar el lujo de comprarlo, pero yo dije es un costo que tengo que asumir mes con mes, estar pendiente de cuándo sale, y cuando no sale pues me jodí. En este caso pues el can, cuando lo saco de las cajas de cachorro, acá tengo unas por cierto, por cuando ya se me va a acabar, tiene 12 días, lo que hago es pues abrirlas y sacar el can, que me da pues un buen valor de ataque y una muy buena duración para poder pegarle más fuerte a las torres, bajarlas más rápido. Eso por el lado de la mascota, de esa mascota. Y está la otra mascota, que es la mascota desarrollable. Entonces, ¿qué pasa con la mascota desarrollable? Yo en este caso tengo un Alastor tipo 6. Iba a decir nivel 6, pero es tipo 6. ¿Qué pasa? Que es tipo 6, da las máximas bonificaciones en cuanto a daño para el Alastor, que serían el cazamonstruo. Entonces serían cazamonstruo, me dan 10% en este momento, nivel 96, ataque mágico y cuerpo a cuerpo 15 y 12% de probabilidad de penetración. Entonces esta mascota pues estoy tratando de subirla. Subiré también un video de cómo subirla más rápido para gente que no lo sabe, o para gente que no va a Yohara o no tiene estas accesibilidades, pero tiene otras que yo he ido descubriendo poco a poco para gente que es como yo. No digo que sea pobre, pero soy de América Latina y pues no me voy a dar tampoco ciertos temas de meter euros o dólares para comprar
ciertos ítems. Entonces pues es una mascota que recomiendo mucho. Hay otras dos que recomiendo también, que serían el Nessie y el dragón rojo. ¿Qué pasa con estas dos mascotas? Dan un porcentaje, si no estoy mal, mucho menor a lo que da el Alastor. El Alastor en este momento es como la mascota más asequible, entre comillas, porque es la más cara. Bueno, hay unas más caras, creo, una más difícil de sacar, y es la que más bonificaciones da en cuanto a caza monstruo, berserk y penetración. Bueno, ya aquí finalizando, pues en el video explicativo lo dejo un poco más claro para colocar los anillos de las torres. Entonces sitúo los 4 personajes, aquí no importa si estás muerto o no, se pueden poner. Los ordeno de tal manera para poner los anillos más fácil. Entonces voy colocando, tienes 10 segundos para colocar cada anillo. Lo que sugiero es tenerlos parados uno al lado del otro y listo. En este caso pues me demoré 19 minutos con 14 segundos. Casi siempre duro un poquito menos, 2 minutos menos. Aquí lo que sugiero es quitarse la alquimia, cambiarse el equipo que tiene refinados para que no los gastes, igual con el otro personaje que está haciendo tu apoyo. Yo tengo este personaje de apoyo para hacer más rápida la mazmorra. Realmente lo que hago es pues utilizarlo para tener una facilidad en cuanto a tiempo. ¿Listo? Espero, no sé si se me fue alguna cosa que no dije. En su momento pues en el video siempre hubieron varios comentarios, sin embargo pues hubieron dudas con respecto a qué bonificaciones, como los atuendos y en fin, creo que eso no lo había dicho en el primer video, ¿sí? Y pues se me hizo importante mencionarlo para poder pues tener una guía un poco más completa. Entonces les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho que vean el video, se puedan ayudar con este tema de los melees, y cualquier duda que tengan me la pueden hacer por comentarios o directamente en el juego. Si juegan en el servidor Ruby, pues yo estoy conectado casi siempre en las noches, o pues cuando me hayan conectado también me pueden preguntar cosas. Yo estaré ahí respondiendo cualquier cosa, sugerencia. Les agradezco mucho su apoyo y hasta luego. Muchas gracias por todo.